Buenas tardes desde Bogotá, desde esta ciudad que en estos días está sufriendo un poco de sequía, pero a la vez llueve muchísimo, no entendemos esa situación. Entonces, pues, les presento al profesor Javier Orlando Ángel Quirós, que es miembro del programa de Comunicación Social y Periodismo, encargado de todas las estrategias digitales del programa, y pues yo soy Ricardo Bisbal Sierra, eh, director del programa y que pues analiza las partes del periodismo y las tendencias digitales desde una manera teórica. Esta charla que vamos a hacerles a ustedes va a ser un ejercicio que va a ser un diálogo entre Javier y yo sobre el tema de la inteligencia artificial, y vamos a hablar sobre teoría de la inteligencia artificial. También vamos a hacer elementos prácticos como nos solicitaron ustedes, los de la Universidad del Norte, especialmente. Le agradecemos a la doctora Laura Penayo, quien se comunicó con nosotros, y a toda la unidad académica, que muy amable invitó a esta institución colombiana para hacer esta participación y esta ponencia. Entonces, para nosotros, como somos dos, aquí vamos a iniciar un diálogo con Javier para que sea algo más dinámico, no sea algo tan denso como si fuera una entrevista. Javier, como se habrán escuchado ustedes, es ingeniero de sonido, y yo más que todo he comunicado social y desarrollado de cuestiones literarias, pero a partir de la literatura de ciencia ficción, pues nos hemos compaginado, yo desde el punto de vista teórico y Javier desde el punto de vista práctico, y hemos hecho muchos trabajos en este sentido. Entonces, muchas gracias y damos inicio. Si quieres, Javier, empezamos con la presentación. Compartir su pantalla. Primero que todo, pues me voy presentando mientras vamos compartiendo. Como lo dice el profesor Ricardo, desde el programa de Comunicación Social y Periodismo tenemos ese anclaje que muy... Ahí, Sí, sí, claro. tenemos ese pequeño anclaje entre las dos vertientes. Como ingeniero de sonido y productor multimedia, para mí es muy importante que los comunicadores de hoy en día tengan esas herramientas para poder pues, salir a sus tareas diarias. Desde el inicio del programa, tratamos de que los estudiantes no solo se forjen en esa parte estricta y académica que pues ya todos conocen, y ustedes también como comunicadores, sino que también tengan esas herramientas que le aportan al comunicador para hacer ese bagaje independiente dentro de todo lo que viene implícito de sus trabajos y su profesión. Entonces, nos preocupamos mucho porque ellos desde su perspectiva puedan utilizar diferentes herramientas que les sirven a lo largo de su carrera. Entre ellas, pues tenemos la inteligencia artificial, que es una de las herramientas que está en tendencia y que más está siendo utilizada hoy en día y pues hace parte de nuestro diario convivir. Exactamente, una cuestión que va a sonar curiosa. Esta mañana a la Universidad de la Gran Colombia nos invitó a una cadena radial muy famosa del país, Caracol Radio, que se trató sobre la inteligencia artificial y cómo afecta esto al periodismo. Y hablaban muy claramente de las dos cuestiones, de las dos bases que debe tener hoy el periodismo, que nosotros hemos tratado de implementar, que es, me imagino, también la Universidad del Norte, y es la parte técnica y la parte del componente humanístico, teórico, que es el desarrollo del periodismo. Estas dos áreas deben ir unidas, tomadas de la mano, por decirlo así, y que brinden buenos contenidos digitales para las personas. Entonces, es muy importante, Javier, esta complementación entre el teórico y la práctica. Para la Universidad La Gran Colombia, menciona aquí nuestro director Ricardo, es sumamente importante esa integración entre la virtualidad, la parte de inteligencia artificial y la presencialidad. Actualmente estamos trabajando en eso arduamente. La universidad se enfoca cada día en desafíos más grandes y estamos integrando desde la Vicerrectoría de Innovación y Empresarismo todo este tema de la inteligencia artificial a nuestro cotidiano vivir, al día a día. Sí. Creo que deberíamos empezar, sí, deberíamos empezar ya con el tema como tal, pues con la definición de inteligencia artificial. Bueno, empecemos con la definición. Iberdrola, en un artículo 2019, dice que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con la finalidad de crear máquinas que presten las mismas capacidades que el ser humano,
aunque puede parecer una tecnología lejana y misteriosa, está muy presente en nuestras vidas a todas horas. Parece muy lejano el 2019, pero es muy cercano. Apenas han pasado 5 años y pues hace 5 años la inteligencia artificial no se tenía muy en cuenta. Ya se habían dado resultados y esos resultados eran muy claros en algo que causó conmoción y fueron las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos. Pero es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo nuevo del sistema informático, es algo que viene más allá, ya está dentro de las mismas calculadoras, que pues la sumatoria es una inteligencia. En el Internet está presente desde el inicio, sino que realmente cuando empieza a influir en la vida cotidiana de las personas, pero sobre todo en el periodismo, es en estos últimos años en que empieza a tomar auge sistemas de escritura como el ChatGPT. Es algo que tenemos que tener una cuestión importante, que no es nuevo, pero es una creación del ser humano. Hay una cuestión que me da risa, suena un poco irónico, Javier, y es, no, pues la inteligencia artificial, como el ser superior supremo de las inteligencias, como que Sí. maneja el mundo y nos hace acordar un poco de estas novelas de ciencia ficción de 1984, Fahrenheit, y en donde como, hay como que alguien que maneja todo el mundo. Realmente sí, hay un diseño de personas interesadas en que la información, en el contenido que se tiene, pues vaya a unas determinadas personas y que se desarrolla a partir de una fragmentación del público que fue muy evidente en una elección, como le dije Hola, ahora, de Donald ¿me Trump. escuchas? Quiero hacer una Eh, pequeña Señor, porque no sé si están pasando las diapositivas, pero acá solo se queda una imagen estática. no es te la misma, preocupes. es Es la la misma. misma. Estamos abarcando el tema. Y ya, estamos yendo. Ya continuamos. Continuamos, no se Ah, preocupe. bueno, súper. Continúen, disculpen la interrupción. No se preocupe. Lo que pasa es que para que no, pues, vean esto, los estudiantes copien, tomen la nota y demás. Y eso es estrategia de Sí, docencia. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, que eso es muy importante tener en cuenta. Es un diseño informático que no es autónomo. Eso es fundamental. Es decir, la inteligencia artificial no es algo que ande por sus propios pies, Javier. ¿Por qué crees? bueno, como el profesor Ricardo lo está indicando y como lo vieron al principio de la presentación y como lo ven ahí en las diapositivas, ¿qué es la inteligencia artificial y qué es lo que determina todo? Es que pues estamos tratando de simular lo que ya seamos como seres humanos. Es ese pequeño bagaje entre los algoritmos y las capacidades humanas. Lo que nosotros pretendemos con este pequeño diagrama de flujo que se encuentra en la diapositiva es que ustedes entiendan un poquito más el concepto de qué es esa inteligencia artificial a fondo. Entonces, todos conocemos que tenemos un conocimiento modelo, ¿sí? ¿Como cuál? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en un diccionario una definición. Ejemplo, un perro. ¿Qué es un perro? Y buscamos la definición en el diccionario, pues ese es como el conocimiento modelo. Adicionalmente, tenemos un muestreo estocástico. ¿Qué es y cómo se creó y para qué se creó? Pues se creó con el fin de poder empezar a tomar esas pequeñas ideas y ese pequeño bagaje que está dentro de la nube que se llama Internet para poder determinar cuál es la estructura que va a llevar la oración. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Como lo vemos en el diagrama, tenemos un pequeño conocimiento, que es el conocimiento que ya tenemos todos de la definición de pronto de qué es un perro, que es el muestreo estocástico, que pues sería como definiciones humanas. Por ejemplo, cuando le preguntan a una niña, definen una palabra que es un perro, eventualmente la niña va a decir amor, comprensión, Y cariño, mascota. acompañamiento, mascota. Ese tipo de palabras muestreo son las que luego toma la inteligencia artificial, que es el algoritmo, y empieza entre el conocimiento que tenemos y esas palabras a generar un código fuente o a generar un texto, que es lo que eventualmente pues nuestro prompt es lo que le estamos pidiendo. Esa es como básicamente la idea de lo que se pretende que nos quede claro que es la inteligencia artificial. O sea, simplemente es nuestras capacidades, lo que hacemos como raciocinio en nuestro cerebro, solamente que lo hace a velocidad mucho más, hace un proceso más rápido porque tiene una serie de algoritmos. Es lo que llamamos los famosos bots, no cambie de diapositiva. Los famosos bots, que aquí está representado en este pequeño robot, y que cuando uno busca una palabra en Internet, en Google generalmente, o en Bing, en cualquier buscador, aparece allí esa palabra. Pero es porque, vamos a decir,
Google, Bing, son supermemorias que tienen todas esas palabras y hacen conexiones, como las neuronas hacen esas conexiones para la lectura. Hay una cuestión importante que ahora en la inteligencia artificial, y vamos a tomar en esto, que se considera una revolución, que es, vamos a tomar esta concepción de la filósofa Hannah Arendt, en donde dice un concepto de una revolución unido inextricablemente a la idea de que el curso de la historia comienza súbitamente de nuevo, y una historia es totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces. Está a punto de desplegarse. Fue desconocido con anterioridad a las dos grandes revoluciones que se produjeron en el siglo XVIII, en este caso la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pero en este caso, lo que sí nota nosotros es la inteligencia artificial. Es una revolución que se está dando en este momento, que se está desarrollando. No sabemos hasta dónde va a llegar. No creemos que nos van a reemplazar los robots, pero sí el oficio del periodismo sí va a tener mucha influencia y haber mucho manejo en el desarrollo del conocimiento mediante la inteligencia artificial. Por eso es importante tener en cuenta que esta inteligencia artificial es un diseño informático que tiene unos intereses para captar audiencia, ya sea para el mercadeo, la búsqueda de la información netamente académica, la búsqueda de información académica, para las nuevas tendencias sociales. Eso es muy importante porque en las revoluciones, esas revoluciones que se han dado a lo largo del 2010 hasta ahora, siempre se han ido por redes sociales y la comercialización de todo tipo de productos. Y sobre todo, lo que más se busca es la fragmentación del público. Una cuestión que viene del mercadeo es que se fragmenta el público en diversos puntos de mercadeo, edad, condición social, lugar de vivienda, lugar de donde se desarrolla, profesión, y eso la inteligencia artificial lo va perfilando. Una de las cuestiones que se sabe hoy de la inteligencia artificial es la perfilación psicológica de cada uno de los individuos del mundo. Por eso es muy importante tener cuidado con los datos que nosotros compartimos en nuestras redes sociales, en nuestros mundos alternativos virtuales, porque en las campañas políticas en especial están buscando qué es lo que quieren las personas, qué buscan las personas, cuáles son sus anhelos. Y ahí hay un peligro, que es el mayor peligro que encierra la inteligencia artificial, es que pueda manipular toda la información. Y ese es uno de los graves alertas, una de las graves alertas, una alerta muy roja, y es la manipulación, que ese es el mayor miedo que se tiene hoy sobre la inteligencia artificial. Hay otra cuestión que es muy importante tener en cuenta aquí es un libro ya viejo, pero en aquel momento fue importante, desde 2010, decía, ¿qué hace Internet con nuestras mentes? Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. Antes era Nicholas Carr, decía, ¿qué está haciendo con nuestras mentes? Me gustó mucho esta frase y es, volviendo a leer este texto, dice, la cacofonía de estímulos imperantes en la red cortocircuita tanto el pensamiento consciente como inconsciente, lo que impide a nuestra mente pensar de forma profunda o creativa. Eso es, si decían hace 14 años, cuando se publicó el libro, esto es lo mismo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial. Es decir, hay muchos cortocircuitos, hay mucha información. Entonces, hay dos posibilidades, y esas son las cuestiones que es importante. Con la inteligencia artificial nos maneja, como pasaba en las novelas de ciencia ficción, y nos maneja nuestras vidas, nos fragmenta, o nosotros tenemos que ser habilidosos y saber controlar y manejar la inteligencia artificial. Entonces, aquí es cuando el profesor Ángel, y eso por eso trabajamos mucho a la par, yo la parte teórica, Javier la parte netamente técnica, y es cómo manejamos esta inteligencia artificial, qué estrategias hay, qué tenemos, qué posibilidades debemos hacer para el manejo de esta inteligencia. Así es, profe Ricardo. Bueno, creo que todos están viendo la diapositiva. En la diapositiva creo que tenemos las grandes márgenes o rasgos dentro del contexto de lo que hacemos como comunicadores, que tenemos la imagen, el video, el audio y el texto, dentro de las cuales tenemos herramientas de inteligencia artificial que les permite a ustedes desarrollar o potenciar esas habilidades, ¿sí? Es lo que tratamos de hacer diariamente en nuestras clases y dentro de nuestro programa.
Dentro de esa grande categoría de cada una de ellas, es importante comprender o entender, como decía el profesor Ricardo, que esta inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿sí? Pero eventualmente no quiere decir que nos va a reemplazar. Tenemos que hacer uso de ella, aprender a hacer uso responsable de ella y eventualmente pues adaptarnos a esta nueva tendencia. Entonces, ¿qué tenemos? Rápidamente pues vamos a nombrar varias. Tenemos, yo creo que ustedes conocen sobre todo Leonardo IA, que son en imagen es como la más utilizada. En video tenemos Pictory, que es también muy básica. Tiene la opción de pago, tiene la opción de no pago, tiene opciones libres, hay algunas que les dicen cuántas versiones pueden descargar y cuántas no, pueden descargar 3 o 4 imágenes al tiempo. En audio pues tenemos también todos los que están surgiendo a través del tema de suplantación de audio o que podemos utilizarlos para hacer doblajes en tiempo real. Y en texto, que es donde vamos a entrar ahorita un poco a dilucidar un poco pues el tema. Tenemos pues el famoso ChatGPT, Jasper y VR, ¿listo? ¿Dónde vamos a entrar nosotros? Permítanme de compartir la diapositiva, ¿ya? Y les voy a mostrar un pequeño ejemplo que hicimos esta tarde como para que estemos más contextualizados. No sé si están viendo la presentación, ¿me informan? ¿Si estamos viendo la pantalla? Entonces, creo que sí. Acá lo único que hicimos y lo que estamos haciendo es tomar un texto de internet cualquiera. Nosotros se puso en el buscador inteligencia artificial y buscamos un texto real. Este es un estudio de una universidad aquí de Colombia. Es un resumen de un documento. Como lo ven, está elaborado por unas personas. Y eventualmente, pues lo vamos a comparar con ChatGPT. Como se fijan ustedes acá, perdón. Es que quiero ocultar, permítanme un segundo, ocultar controles flotantes. Listo, ya. Como se fijan acá en la presentación, nosotros empezamos haciendo la comparativa entre ChatGPT y Bing. Por ahora vamos a empezar con ChatGPT. Ustedes normalmente utilizan lo mismo que yo hago en las clases. Redacta un ensayo sobre inteligencia artificial. Creo que todos hemos hecho el ejercicio. Tan pronto hacemos eso, ¿qué pasa? El ChatGPT pues nos va a entregar una información. Valdría la pena revisarla. Lo importante es que ustedes la lean, la diluciden, la empiecen a explorar y a revisar realmente qué les está diciendo la información y que no entremos en ese divagaje que nos pasa últimamente, que copia, pega, entregamos y creemos que con eso ya realizamos la actividad. Y la aplicación que yo les quiero presentar el día de hoy, que estamos utilizando mucho acá en la universidad, es ChatGPT 0. ¿Qué nos permite esta aplicación? Hacer en tiempos reales escaneo. Como ya lo mencionábamos anteriormente, el humano siempre se adapta. Surgió ChatGPT y todos creímos que nos iba a asombrar, nos iba a elucidar, pero eventualmente varias personas dijeron tenemos que encontrar la manera de humanizarlo y de poder determinar quién está haciendo fraude, quién está haciendo copia o quién está utilizando ChatGPT solamente como contenedor de información o quién lo está comparando con la humanidad. Entonces, este es muy importante, se los recomiendo muchísimo. Les permite a ustedes, como se dan cuenta, subir un texto. Si ustedes se van a Home, les deja descargar documentos, les muestra el tutorial, les muestra lo que ustedes quieran tener. En documentos ustedes pueden tener ahí lo que pretenden hacer, lo que pretenden subir. Y aquí ustedes se dan cuenta los reportes que van subiendo de acuerdo a la inteligencia que van usando. Como se dan cuenta, yo tomé el documento que ven acá, copié la primera parte y la pegué ahí inmediatamente. Y él me botó un reporte. Enseguida me reporta el reporte, aquí me está diciendo que es probable que sean generados por IA. Y si me voy a escritura, me hace la comparativa entre ellos. Si veo aquí en análisis, me está diciendo que es un porcentaje del 17% de que sea cierto y otro, el porcentaje del 80% que sea humano. Es importante que nosotros empecemos a utilizar estas herramientas para poder dilucidar y validar que esta información sea concreta y pues que sea verídica, ¿no? Claro. Si nosotros entramos más a fondo, él empieza a hacernos un análisis de la escritura, no sé si me están observando, creo que sí, donde nosotros podemos ver todo el porcentaje de lo que él está analizando y nos muestra un diagrama
en donde nos muestra las tendencias de cómo hizo la comparativa entre lo que está escrito por la persona y lo que es en realidad pues contenido artificial, que era lo que estábamos hablando al principio. Hay una cuestión importante a tener en cuenta de la inteligencia artificial, que lo digo yo, pues soy en cierto sentido, pues estudié literatura y filología como maestría. Es una cuestión importante que nosotros redactamos y tenemos un estilo de redacción único y propio para cada individuo, para cada persona, y eso nos identifica. Por ejemplo, ustedes que tienen a Augusto Roa Bastos, uno cuando lee una novela de Augusto Roa Bastos dice, bueno, esta es la forma como redacta este escritor, aquí Gabriel García Márquez, cómo redacta. Cada persona tiene un estilo de redacción propio. ¿Qué pasa con ChatGPT y estos? Ellos utilizan las estructuras lingüísticas del lenguaje, la que se conocen por la parte de la filología, cómo se escribe la oración, cómo es la gramática, cómo son los adjetivos, los adverbios, cómo es la exposición de la oración simple o compuesta. Y los ingenieros hacen todo ese desarrollo sistemático y, claro, siempre va a salir perfecta la oración. Además, hay una veces, como les digo a los estudiantes, uno es muy fácil descubrir que sin ser una utilizadora de ChatGPT cero, es porque las conexiones lógicas, pero sin embargo, por lo tanto, esas bisagra de unión de los dos contenidos de un párrafo o de los diferentes párrafos de un texto. Entonces, eso se desarrolla. A veces los textos quedan tan perfectos que parecen de laboratorio. Entonces, eso es un problema que se tiene en ChatGPT, que no es un lenguaje, como vamos a decir, humano, que tendrá sus errores, sus redundancias, sus especificidades, y claro, termina siendo un lenguaje casi robótico. Sí, así es, profe Ricardo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en las clases y qué estamos tratando de analizar respecto a esto? ¿Cómo validar y cómo hacer que ChatGPT eventualmente empiece a entender y a plantear nuestros resultados? Como se dieron cuenta, acá yo simplemente le dije, redacta un ensayo sobre inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si empiezo a ser más específico? Por ejemplo, acá yo empecé ya a cambiarle las cosas. Le puse, ¿podrías por favor redactar un ensayo sobre inteligencia artificial de manera muy constructiva, respetando las citaciones y normas APA, como si fueras un docente universitario con 20 años de experiencia en el área? Al hacer eso, nosotros ya le estamos brindando más información a la inteligencia artificial o al algoritmo para que empiece a escudriñar más la información y empiece a botarnos información de pronto un poquito más a profundidad y de más peso académico. Como se dan cuenta aquí en lo que están observando, ya empezó el ChatGPT a generarme ya un ensayo con más profundidad, más constructivo, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, al iniciar las oraciones son muy similares con el que empezamos a ver al principio. Miren, aquí aparece, la inteligencia artificial ha emergido como uno de los campos más dinámicos. Y si nos vamos al otro, dice, la inteligencia artificial ha emergido como una de las fuerzas más poderosas. Si se fijan, él lo que hizo fue empezar a tomar lo que yo le había dicho dentro del texto como la principal herramienta para abordar su ensayo. Y esas son las cosas que determinan y nos hacen darnos cuenta que es inteligencia artificial y que parte de no ser esa capacidad del ser humano de eventualmente poder emerger y utilizar palabras más apropiadas. ¿Vale? Ahora bien, por último, y para que lo tengamos más presente, volvimos a hacer la actividad, pero ya fuimos aún más específicos. Le agregamos que queríamos que introdujera 3.000 caracteres como mínimo, porque a muchos nos ha pasado que en 2 oraciones él prácticamente nos hace el ensayo. Y si nos fijamos, empezó a abarcar muchas cosas más a profundidad dentro del mismo relato. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos, copiamos el texto y nos fuimos al ChatGPT 0, copiamos el mismo texto, como se dan cuenta, acá está, empezamos a copiar todo el tema de lo que nos copió, nos arrojó dentro del análisis y efectivamente de una vez el arroja 21% de publicidad, totalmente es una copia. Automáticamente el programa detecta que el 90%, casi 100%, es una vil copia o una vil... de inteligencia artificial esto no es natural y no nos va a funcionar. Y eso es sobre todo muy importante para los estudiantes que estudian periodismo porque confían mucho en la inteligencia artificial. Sí nos sirve mucho para hacer, por decirlo así, investigaciones porque
La inteligencia artificial está reemplazando mucho los buscadores de Google o Bing y uno escribe las palabras entrecomilladas para que nos salga esa información. Pero realmente hoy todos los profesores tienen posibilidades de ver si esos textos son originales en inteligencias artificiales y vemos como este ejemplo claramente es totalmente falso. Por eso es que hay una tendencia que la gente confía mucho en eso y la piensan y piensan que la otra persona no se va a dar cuenta. Eso realmente, eso es ser un poco inocentes en ese sentido, Javier. Sí. Sobre todo ustedes, los nativos principales, digitales, perdón, los nativos digitales, no principales. ¿Qué Porque pasa? dicen, ay, lo manejamos fácilmente y el profesor no se da cuenta. Y el profesor a veces tiene más experiencia por toda su labor de evaluación docente y dice, esto no es de un estudiante. ¿Qué pasa? Y que es evidente, pues, que todos estamos haciendo uso de la herramienta, que ya se están creando herramientas para el uso de la herramienta, o sea, para determinar si la herramienta, si estamos haciendo buen uso o mal uso de la herramienta. Nosotros dentro del programa y dentro de las clases estamos enseñando a usar esta herramienta no para detectar el plagio, sino para hacer esa revisión propia y autónoma de lo que estamos haciendo, para que ellos mismos puedan determinar qué parte utilizar y qué parte no, para que ellos mismos puedan redactar de manera apropiada sus textos y cómo validarlo. Por último, quería mostrarles, porque hicimos el ejercicio, no sé si allá están utilizando este tipo de inteligencias que es ChatGPT. Preguntar si estamos en el tiempo, no sé. ¿Nos escuchan? Y creo, podemos ir terminando ahora. Ah, sí, Listo, perfecto. perfecto. Por último, queríamos contarles que se ha hecho el ejercicio. Voy a compartir, creo que ya. Listo. Por último, Disculpa, queríamos contar. no escuché Sí. bien la pregunta, si pueden repetir, por favor. No, estábamos tranquilo. preguntando si estábamos a tiempo, entonces ya nos dijeron que podíamos ir concluyendo. Gracias. ¿Qué nos parece importante que tengan presente? El hecho de que también, no solo ChatGPT, pues ya todos conocemos que ChatGPT tiene ciertas limitaciones en búsquedas hasta el 2023. ¿Qué me parece importante que tengan presente? Bing es una inteligencia de Microsoft. Deben usarla porque considero que es un poco más atractiva, es un poco más intuitiva respecto a las búsquedas que ustedes hagan. Los invito a hacer el ejercicio de algunos experimentos que estamos haciendo dentro de las cátedras, que es empezar a hacer esa comunicación con la inteligencia artificial. Por ejemplo, es muy diferente cuando tú le preguntas a ChatGPT o a Bing si quiere hacer un ensayo o si tú le pides el favor de que haga el ensayo. Cuando tú empiezas a hablarle de una manera más humanizada a ChatGPT, créanme que va a empezar a generar más visualización frente a lo que les va a entregar como contenido. Es como nuestra recomendación. No, hay una cuestión muy importante para mi conclusión. Esta mañana que realmente estuve en Caracol Radio y pues ya habíamos analizado todo esto con Javier, pero los periodistas de Caracol, sobre todo el grupo Prisa, que pertenece a esta emisora, dijeron una cuestión muy interesante. El ChatGPT llegó para quedarse en el periodismo. Sí. Lo que pasa es que los periodistas no es solamente escribir, quiero hacer un ensayo, como hizo por ejemplo Javier, un ensayo sobre inteligencia artificial. Deben saber la estrategia de cómo escribir las palabras claves para el desarrollo de un texto. Dice muy claramente, ChatGPT no ha reemplazado a los periodistas, sino tendrán que manejar bien la herramienta. Y esa herramienta es sobre todo para las noticias que son cortas, que son inmediatas, que están constantemente girando a lo largo del día. Por ejemplo, que Mones vaya, digamos, aquí en la avenida Jiménez con carrera 30, es una avenida aquí de Bogotá, un cruce que siempre hay y que pues no, ya es tan repetitivo que pues solamente se cambia el número de la placa, el número, entonces ya ChatGPT hace ya la redacción básica de esa nota. Pero hay una cuestión muy importante que decía uno de ellos, el periodismo no va a convivir solamente con ChatGPT, porque lo que se va a es fortalecer el periodismo. Si queremos generar buen contenido, el periodismo siempre debe ser el desarrollo de la investigación. Y hay que aprovechar ChatGPT para desarrollar las investigaciones en el ámbito del periodismo, saber utilizar la herramienta
tomado un ejemplo aquí, pues ustedes saben que Colombia es un país un poco difícil en todas esas cuestiones del narcotráfico, y entonces hay muchas sentencias de los juzgados, y entonces si uno quiere investigar esa área, pues utilizar cuáles son las sentencias más recientes sobre el narcotráfico y cuáles son las sentencias que hace pues sobre un determinado tema. Y pues le aparecen todas las actas de las sentencias ahí, muy resumidas, porque permite el desarrollo de la investigación. Y decía muy claramente, eso es parte básico de lo que se desarrolla la inteligencia artificial para un futuro del periodismo, cómo utilizarlo como herramienta para noticias rápidas y breves y también para el manejo de la investigación. Y la otra cuestión muy importante, la inteligencia artificial no va a reemplazar el estilo humano, sincero de cada escritor.